En realidad uno tiene que calificar, uno tiene que decir las cosas como las ve, como las imagina, ¿no es cierto? No como las imagina, sino como las ve concretamente. Lo que está haciendo Alejandro Tantanian en el Cervantes es excelente. Yo le dije a Pablo Abeluto, que es el ministro de Cultura, se lo dije en el hall del Teatro Cervantes, la designación de Tantanian es lo mejor que has hecho, le dije, esto fue hace un tiempo, ¿no es cierto? Porque hay que jugarse, hay que poner a alguien del teatro de vanguardia, que tiene ideas propias, que piensa el teatro con lo contemporáneo, que piensa el teatro en el mundo. Y cuando veo lo de Rafael Spregelburg, que me gustó tanto y que en nuestro próximo programa va a estar Spregelburg conversando con nosotros, me impacta la terquedad. Digo, bueno, esto solo una sala oficial lo puede hacer. Dicho esto, como siempre digo, no hablo más. ¿Por qué? Porque está Tantanian, maestro. ¿Qué tal, Osvaldo? Bueno, muchas gracias por la invitación y por las palabras. Contanos tu proyecto, que lo conocemos, sí. pero contanos cómo es esto de ser director de Cervantes, alguien que viene del teatro de vanguardia, del teatro experimental, que ha hecho tanto por el teatro. En principio, cuando llegó la propuesta, fue un desafío que tardé un tiempo en asumir, en el sentido de dar el sí, en realidad. Tenía que ver en principio por ciertas adscripciones, digamos, con las que no adscribo respecto de algunas políticas o de varias políticas que lleva adelante este gobierno. Entonces, de alguna forma, ser director de un lugar como el Cervantes te transforma o sos un funcionario público. Entonces, bueno, esta situación, digamos, de ética o de moral o ideológica, porque no, ética y moral serían otras cosas, pero ideológica, fue algo que me ocupó bastante la cabeza y que, consensuando primero conmigo y después con varias personas cercanas del medio, entendí y supe que me parecía que era un desafío que había que asumir, siempre y cuando pudiera asumirlo de la manera que yo pensaba, o que el equipo de dirección que imaginaba podíamos trabajar juntos, pensábamos para llevar adelante. Y bueno, todas las charlas que tuve, mi referente durante todo el tiempo de conversaciones fue Enrique Abogadro, que es quien está a cargo de los organismos descentralizados y que es el secretario de Cultura y Creatividad, y el Cervantes es un organismo descentralizado, es decir, es un organismo autárquico, como lo es el INT, como lo es la Biblioteca Nacional. Había un acuerdo absoluto en que yo hiciera que el proyecto se construyera a partir de las voluntades artísticas ideológicas que teníamos nosotros. Y ahí fuimos y acá estamos. Trabajamos muy duro. Una cosa que también me permitieron fue, yo pedí, este ofrecimiento vino a principios del 16, me pidieron asumir inmediatamente, en marzo o abril. Yo dije que no, que yo prefería estar, primero porque tenía compromisos asumidos y también porque necesitaba un tiempo para estudiar la institución, para pensar qué hacer en ese lugar, cómo entrar en ese lugar, transformar un montón de cosas, como la comunicación, la forma de vincularse con el campo teatral, que para mí es lo más importante, un espacio público dedicado al teatro. También se me permitió eso, entonces entré en enero del 2017, entramos con el equipo de dirección. Debo decir que tenemos una mesa de curadores en donde está Carlos Gamerro, Gabriela Mazú, Rubén Schumacher, Ariel Farace, Oria Pupo. Somos un grupo de personas... Claro, somos un grupo de personas que estamos pensando el teatro de manera conjunta. Ahí está. ¿Cómo pensar el teatro? Por ejemplo, yo fui un rato, porque no podía, a lo de Tato Pavlovsky. Tato Pavlovsky nunca estuvo en el Cervantes. No, nunca se había estrenado una obra de un Tato. maestro, bueno, el señor Galíndez, Potestad, Pablo, no hace falta nombrar todas sus obras, un genio. Y me emocioné escuchando sus obras, parte de sus obras en ese momento. Seguimos por la terquedad. Un espectáculo que dura 3 horas. Lo que dice el manual contemporáneo que tiene que durar 1 hora. Porque si no la gente no. Bueno, dura 3 horas. Se aburre, mira el celular. No solamente es un gran espectáculo, sino que además no hay entradas a la llena. Por suerte nos está yendo muy bien en todos los espectáculos. Viene una obra de dirección de Mariana Chaud. Exactamente, ¿no? Con protagonistas. Está Mirta Busnelli. Exacto. En fin, ¿cuál es el criterio? El criterio, en principio, tiene que ver con pensar las especificidades de un teatro público. Yo creo que el teatro público en la Argentina durante muchos años vampirizó, digamos, la forma de
el talento del teatro independiente o del teatro de arte, como se quiera llamar, catapultando, digamos, a la destrucción en muchos casos o a la fama en otros, a los hacedores, porque entrar a ser un director de, como vengo yo, por ejemplo, que venís del under y del trabajo de los teatros chicos, entrar a una estructura como las de los teatros oficiales, sin un cuidado de parte de la dirección, puede ser muy tortuoso y algo que puede quemarte la cabeza para siempre, porque la estructura no es que sea perversa, es otra. Y además tiene algunas cuestiones perversas, como cualquier instancia burocrática. Entonces el teatro público siempre o tomó a referentes del teatro independiente para usarlos y formar parte de su programación, o replicó la lógica del teatro comercial, es decir, actor conocido, sala grande, ¿no? Y yo creo que el teatro público tiene su propia especificidad, y lo que creo que tiene que tener como especificidad, en la terquedad se ve perfectamente, es decir, es un espectáculo que no se puede hacer en ningún otro lado, porque en el teatro independiente no entra. Porque tenés una escenografía como la que tiene que tener, un aliento, una duración. En el teatro comercial tampoco. Entonces, hay un montón de trabajos y de proyectos que son específicos del teatro público. Y el teatro público, además, tiene la obligación de ser un espacio de riesgo, de ser un espacio de error y de ser un espacio que aporte a los artistas la posibilidad de sondeo, de búsqueda, de experimentación e inclusive de falla. Porque el teatro público no es un teatro que tenga que ser rentable, es un teatro que tiene que estar todo el tiempo pensando el presente, y el presente también en términos contemporáneos de actividad, como la teatral. Y eso tiene que ser claramente lo que uno ve en un espacio público, y, como el Teatro Cervantes. También, por otro lado, me parece muy importante que un teatro público haga un acto de comunión y de imantación con la comunidad teatral. Yo creo que el Teatro Cervantes durante mucho tiempo funcionó, claramente, pero era un teatro que no era visibilizado por la propia comunidad, salvo por aquellos que iban a trabajar y que tenían un trabajo y un contrato, y eso pero no era un teatro imantado, no era un teatro que tuviese una voluntad de a ver qué hay, como de escaparate necesario donde uno se babea viendo juguetes o helados, ¿no? Entonces, me parecía que era importante pensar en un montón de estrategias y de planes y de trabajos y de proyectos que involucrasen a la comunidad teatral toda. ¿Qué significa? Audiciones abiertas, trabajar con los egresados o alumnos avanzados de las escuelas públicas como la UNA o como la EMAD. Tenemos un proyecto que vamos a llevar adelante en octubre, en donde el 70% del elenco está conformado por una audición pública con alumnos avanzados de las carreras de licenciaturas de actuación de la UNA y de la EMAD, con también directores, dramaturgos, vestuaristas, escenógrafos que trabajan como pasantes y asistentes de lo que va a ser ese 38SM, que es un trabajo monumental que vamos a presentar en octubre. Largamos en el marco del FIBA y después seguimos. 38 es Shakespeare. 38SM se llama el espectáculo que trabaja las 38, se llama 38 Shakespeare material. A su vez 38SM es los metros cuadrados que mide el globo, son 38 metros cuadrados, y también son 38 las obras de Shakespeare, y hacemos un espectáculo que va a durar 24 horas y que va a ser hecho en el 70% con alumnos egresados de las escuelas. 24 horas, ¿y cómo haces para dormir un rato? En el FIBA se va a hacer en 2 jornadas de 12 horas, vos podés entrar y salir, y después vamos a hacer, en principio, de martes a domingo o de jueves a domingo, estamos viendo todavía, a razón, se puede dividir en 6 episodios de 3 horas y media cada uno. Y uno puede ir a ver el episodio que quiera, porque cada episodio encierra entre 6 y 7 obras de Shakespeare. Entonces vos podés elegir según la que te guste, vas el jueves o el viernes. Podríamos decir que el Cervantes es una fiesta en este momento. Sí, yo estoy muy contento, estoy también como muy ocupada, mi cabeza está muy ahí, creo que es un proyecto que merece la pena ponerle todo el esfuerzo que le estamos poniendo. El teatro está respondiendo, la gente que viene trabajando en el teatro, que son muchos, el teatro tiene 400 empleados. Es un teatro enorme y la gente está respondiendo, no solamente el público, sino los empleados están llevando adelante una tarea que es grande, porque el teatro venía con una programación que estaba por ahí con un porcentaje menor de sus posibilidades. En cuanto a cantidad. Está trabajando a fondo. Está trabajando mucho, está trabajando con la mayor disponibilidad, con todo lo que se puede hacer en
disponibilidad horaria que tiene. Alejandro Tantanian, gracias. De No, verdad, gracias de verdad a muchas, vos pero por el muchas espacio. gracias. Vamos a difundir todo lo que hace el Cervantes, pero no porque haya que difundirlo, sino porque genera esto que nos dice Alejandro, genera pasión difundir esos espectáculos. Nombraron a Shakespeare 24 horas. Yo voy a estar las 24 horas, lo prometo, voy a estar las 24 horas. Enseguida volvemos, esto es Otra Trama.